¿Y si te dijera que la mayor ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial fue en realidad el principio de su fin? 15 de diciembre de 1944. Schmidtheim, Alemania. El suelo helado temblaba mientras columnas interminables de tanques pesados alemanes, conocidos como Panzer, avanzaban hacia el oeste en plena oscuridad. Hans Müller, un oficial alemán de rango medio, observaba desde la parte trasera de un vehículo militar semioruga, ese tipo de vehículo que tiene ruedas delante y cadenas detrás, cómo la procesión infinita de blindados desaparecía en los bosques de Eifel. Mañana atacarían. Mañana Alemania intentaría cambiar el curso de la guerra. Con los dedos entumecidos por el frío, escribía en su diario personal palabras que le habrían costado la vida si sus superiores las hubieran descubierto. Nos dicen que esta ofensiva dividirá a los aliados y les obligará a negociar la paz. Quiero creerlo, Dios, cuánto quiero creerlo, pero he visto lo que enfrentamos. He visto nuestras ciudades arder desde el cielo, y ahora marchamos hacia Bélgica con apenas suficiente combustible para llegar al río Mosa, y mucho menos hasta Amberes. Las cuentas no cuadran, y en el fondo, cada hombre aquí lo sabe. A lo largo de un frente de 75 millas, desde Monschau hasta Echternach, más de 200.000 soldados alemanes se preparaban para lo que Adolf Hitler, el líder de la Alemania nazi, había bautizado como Operación Wacht am Rhein, que significa guardia en el Rin. El nombre mismo era un engaño. Sugería operaciones defensivas en la frontera occidental de Alemania, cuando en realidad ocultaba la última y desesperada apuesta del ejército alemán para cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. El plan era audaz hasta rozar la fantasía. 3 ejércitos alemanes atravesarían las posiciones estadounidenses mal defendidas en el bosque de las Ardenas. Cruzarían el río Mosa y avanzarían 125 millas hasta Amberes, dividiendo así a las fuerzas británicas y estadounidenses y forzando una paz negociada en Occidente. Esto liberaría a Alemania para concentrar toda su fuerza restante contra los ejércitos soviéticos que avanzaban desde el este. Los comandantes de campo que escucharon a Hitler presentar el plan a mediados de noviembre quedaron atónitos en silencio. El Führer, que así se llamaba Hitler a sí mismo, había concebido la operación completamente solo, descartando las objeciones de sus generales más experimentados como derrotismo. Hasso von Manteuffel, un veterano comandante de tanques que lideraba el quinto ejército Panzer, había participado en las conferencias de planificación con creciente temor. Como veterano del Frente Oriental, donde sus divisiones de tanques habían rechazado repetidamente ofensivas soviéticas mediante tácticas superiores, Manteuffel entendía la guerra blindada mejor que quizás cualquier oficial en el ejército alemán. Sabía lo que esta operación requería y sabía que Alemania ya no tenía los recursos para ejecutarla. En una reunión privada con Hitler el 2 de diciembre, Manteuffel había expuesto cuidadosamente sus preocupaciones. La ofensiva requería sorpresa, clima favorable para mantener los aviones aliados en tierra, avance rápido para evitar refuerzos estadounidenses y, sobre todo, capturar depósitos de combustible estadounidenses, porque los suministros alemanes apenas podían sostener el empuje inicial. Sin que todos estos elementos se alinearan perfectamente, la ofensiva fracasaría. Hitler había descartado estas objeciones con un gesto de la mano, insistiendo en que la voluntad superior y el espíritu combativo de los soldados alemanes superarían las desventajas materiales. Lo que Hitler se negaba a reconocer era que la voluntad superior no podía impulsar tanques sin gasolina, no podía producir municiones para los cañones, no podía reemplazar los 800 aviones y 1.500 tanques que Alemania comprometería en una operación que tenía quizás un 10% de posibilidades de éxito. La fuerza reunida para esta operación representaba la última reserva estratégica de Alemania. El sexto ejército Panzer, bajo el mando de Joseph Dietrich, un comandante de las SS, que eran las tropas de élite nazis, lanzaría el ataque principal en el norte. A pesar de comandar la formación blindada más poderosa de Alemania, Dietrich nunca había demostrado competencia en operaciones a gran escala.
Era un nazi leal y favorito personal de Hitler desde los primeros días del partido. Había ascendido en los rangos por su lealtad política más que por su habilidad militar. El quinto ejército Panzer, bajo Manteuffel, atacaría por el centro hacia Bastogne y Namur antes de girar hacia el norte. Al sur, el séptimo ejército protegería el flanco sur de la ofensiva con divisiones de infantería que carecían de la movilidad o potencia de fuego para hacer más que retrasar los contraataques estadounidenses. Sobre el papel, los números parecían impresionantes. Más de 400.000 hombres participarían en varias etapas de la ofensiva. Aproximadamente 1.400 tanques y vehículos de asalto, 2.600 piezas de artillería y 1.000 aviones de combate habían sido reunidos desde cada rincón del Reich que se encogía. Pero estas cifras ocultaban debilidades devastadoras. Muchas de las 30 divisiones asignadas a la ofensiva eran formaciones reconstruidas llenas de adolescentes y hombres de más de 40 años que habían recibido entrenamiento mínimo. Las divisiones Panzer, aunque equipadas con formidables tanques Tiger, que eran enormes tanques pesados casi invencibles, y Panther, tanques medianos muy efectivos, carecían de suficientes vehículos de apoyo, repuestos y, lo más crítico, combustible. Los oficiales calcularon que la ofensiva tenía suficiente gasolina para avanzar 30 a 40 millas. El río Mosa estaba a 80 millas de las posiciones de partida. Amberes estaba a 125 millas de distancia. El éxito del plan dependía completamente de capturar depósitos de combustible estadounidenses intactos durante los primeros días de la ofensiva. Si los estadounidenses destruían sus suministros, toda la punta de lanza blindada alemana se detendría en seco en territorio enemigo. El engaño había sido magistral. Silencio de radio, movimiento nocturno y el nombre en clave que sugería operaciones defensivas habían impedido que la inteligencia aliada detectara la acumulación masiva. Los comandantes estadounidenses creían que Alemania era incapaz de montar una ofensiva importante en esta etapa de la guerra. El sector de las Ardenas, donde golpearía la ofensiva, estaba defendido por 4 divisiones inexpertas o agotadas por la batalla, descansando en lo que los soldados llamaban el Frente Fantasma. 16 de diciembre amaneció frío y con niebla sobre las Ardenas. A las 5:30 de la madrugada exactamente, 1.600 piezas de artillería alemana estallaron en un bombardeo de 90 minutos que destrozó el silencio invernal. Kurt Zimmermann, comandante de un tanque Panzer IV en la segunda división Panzer, había experimentado bombardeos de artillería soviética en el frente oriental que hacían que este bombardeo pareciera modesto. Pero observó cómo las posiciones estadounidenses se desintegraban bajo el fuego de proyectiles con sombría satisfacción. Quizás se habían equivocado. Quizás la sorpresa y la violencia serían suficientes. Su tanque se sacudió hacia adelante mientras la ola de asalto de infantería avanzaba. Detrás de él, docenas de Panzers rodaban hacia Bélgica, sus motores rugiendo a través de la niebla matutina. En la torreta, Zimmermann comprobó su indicador de combustible, 3/4 lleno, suficiente para llegar al Mosa si se movían rápidamente, si no encontraban obstáculos, si todo iba según el plan. El ataque del sexto ejército Panzer en el norte se encontró con problemas inmediatos. En Lanzerat, un solo pelotón de reconocimiento estadounidense apoyado por observadores de artillería retuvo a todo un batallón alemán de paracaidistas durante 10 horas. Cuando Joachim Peiper, comandante de un grupo de combate blindado de las SS llamado Kampfgruppe Peiper, llegó a Lanzerat esa noche, encontró a los paracaidistas todavía inmovilizados. Peiper tenía 29 años. Era un antiguo ayudante de Heinrich Himmler, el líder de las SS, que había ganado reputación por tácticas blindadas agresivas en el frente oriental. Alto, rubio y fanáticamente devoto a las SS, Peiper comandaba aproximadamente 4.800 hombres con 117 tanques y numerosos vehículos de apoyo. Sus órdenes eran simples: atravesar las defensas estadounidenses y avanzar hasta el Mosa sin detenerse, sin preocuparse por sus flancos
tomando puentes antes de que pudieran ser destruidos. Furioso por el retraso, Peiper ordenó que sus tanques avanzaran a medianoche, liderando la columna personalmente. Su Kampfgruppe, que significa grupo de combate, serpenteó por estrechas carreteras forestales en la oscuridad, el ruido del motor resonando por los valles. El plan de ataque había pedido que Peiper llegara al Mosa en 12 horas. Ya llevaba 6 horas de retraso y aún no había logrado liberarse de las posiciones defensivas estadounidenses. En Hounsfeld, los tanques de Peiper arrollaron las posiciones estadounidenses, capturando vehículos, suministros y cientos de prisioneros. Los estadounidenses habían sido pillados completamente por sorpresa. Algunos todavía dormían cuando los tanques alemanes entraron rugiendo en sus áreas de campamento. Peiper hizo una pausa solo para repostar de depósitos estadounidenses capturados antes de continuar hacia el oeste. Sus columnas se extendían por millas a través del bosque oscuro, un río de acero fluyendo hacia el Mosa. Pero las carreteras estrechas construidas para el tráfico agrícola, no para blindados, crearon atascos masivos. Tanques, semiorugas, camiones y cañones autopropulsados se acumularon durante horas, quemando combustible precioso mientras estaban al ralentí en el frío. El 17 de diciembre, en un cruce cerca de Baunes, fuera de Malmedy, elementos del Kampfgruppe Peiper encontraron un convoy estadounidense. Después de un breve tiroteo, los estadounidenses se rindieron. Lo que sucedió después perseguiría la ofensiva y aseguraría que no se diera cuartel. Las tropas alemanas de las SS reunieron aproximadamente a 120 prisioneros estadounidenses en un campo y abrieron fuego con ametralladoras. Aquellos que sobrevivieron a la descarga inicial e intentaron escapar fueron cazados y fusilados. Los heridos fueron rematados con disparos de pistola en la cabeza. Cuando terminó, 84 estadounidenses yacían muertos en la nieve. La noticia de la masacre se extendió por las unidades estadounidenses con velocidad aterradora, reemplazando el shock y la confusión con fría rabia. Los soldados estadounidenses que habían estado dispuestos a rendirse ante los asaltos alemanes abrumadores, ahora luchaban con ferocidad desesperada. La masacre de Malmedy transformó el carácter de la batalla, asegurando que los estadounidenses no cederían terreno de buena gana. En el sector del Quinto Ejército Panzer de Manteuffel, la ofensiva logró un éxito inicial mayor. Manteuffel había argumentado con éxito atacar sin bombardeo de artillería preliminar, logrando una sorpresa aún más completa. Sus fuerzas aplastaron posiciones defendidas por la 106 División de Infantería, rodeando 2 regimientos enteros. Casi 9.000 soldados estadounidenses se rindieron durante los días siguientes, la mayor rendición masiva de fuerzas estadounidenses en el teatro europeo. Los tanques de Manteuffel corrieron hacia los cruces viales vitales de Saint-Vith y Bastogne, las llaves de la red de carreteras de las Ardenas. Si estas ciudades caían rápidamente, nada podría detener el avance alemán al Mosa. Pero Friedrich Rathke, un oficial veterano de tanques Panzer, observaba el indicador de combustible de su tanque Panther con creciente ansiedad. Habían avanzado 24 kilómetros y ya habían quemado la mitad de su combustible. Las carreteras estrechas serpentean por el denso bosque, impidiendo el movimiento a campo traviesa. Cada desvío, cada rodeo para evitar puentes volados consumía más gasolina. Su compañía había comenzado la ofensiva con 22 tanques. 3 se habían averiado por problemas mecánicos, víctimas de mantenimiento inadecuado y motores desgastados. La industria alemana estaba produciendo tanques excelentes, pero carecía de las piezas de repuesto para mantenerlos funcionando. A la tripulación de Rathke se les había dicho que esperaran depósitos de combustible estadounidenses capturados a lo largo de su ruta. No habían encontrado más que puntos de suministro destruidos donde los estadounidenses en retirada habían incendiado todo antes de retroceder. Las matemáticas se estaban volviendo claras. A este ritmo, se quedarían sin combustible en algún lugar entre Saint-Vith y el Mosa. Y los tanques sin combustible no eran más que ataúdes de acero esperando los aviones estadounidenses. El clima, el mayor aliado de Alemania,
comenzó a cambiar el 18 de diciembre. La niebla y las nubes, que habían mantenido las fuerzas aéreas aliadas en tierra, comenzaron a despejarse. Los cazabombarderos estadounidenses aparecieron sobre el campo de batalla, atacando columnas alemanas con efecto devastador. Hans Schmidt, comandante de una compañía de Panzergrenadiers, que eran soldados de infantería mecanizada, observó cómo los cazas P-47 Thunderbolt, aviones de combate estadounidenses muy efectivos, ametrallaban su columna, destruyendo 3 camiones y un semi-oruga en segundos. Los cazas aparecieron sin previo aviso, zambulléndose a través de huecos en las nubes para desatar cohetes y fuego de cañón antes de volver a subir. Contra los aviones, las fuerzas alemanas estaban casi indefensas. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, había prometido cobertura de cazas, pero aparecieron pocos aviones alemanes. La mayoría de los aviones restantes de Alemania se habían retenido para apoyar una operación separada, y la escasez de combustible limitaba las salidas de combate. Los aviones estadounidenses aparecían con frecuencia creciente, dejando vehículos alemanes ardiendo a lo largo de las carreteras. El avance se ralentizó repetidamente mientras las unidades se ponían a cubierto, esperando que los cazas pasaran. En Stoumont, el Kampfgruppe Peiper se había detenido, rodeado por fuerzas estadounidenses y completamente sin combustible. De 4.800 hombres y 117 tanques, Peiper ahora comandaba menos de 800 soldados y 25 vehículos blindados, inmovilizados por tanques de combustible vacíos. La artillería estadounidense golpeaba el pueblo continuamente. La infantería y los tanques estadounidenses apretaban el nudo corredizo. El 22 de diciembre, un lanzamiento de suministros de la Luftwaffe, destinado a entregar combustible y municiones a la fuerza atrapada de Peiper, se dispersó por el campo. El 90% de los suministros cayeron fuera de las líneas alemanas. Peiper solicitó por radio permiso para salir a pie, abandonando sus vehículos. La solicitud viajó por la cadena de mando hasta Hitler. La respuesta llegó al día siguiente: mantén tu posición, vienen refuerzos. Pero Peiper sabía que no llegarían refuerzos. Las fuerzas estadounidenses controlaban todas las rutas de aproximación. Sus hombres estaban comiendo sus últimas raciones. Los soldados heridos yacían en sótanos con atención médica mínima. El 23 de diciembre, Peiper tomó la decisión de retirarse sin permiso. Esa noche, 800 supervivientes abandonaron sus tanques y vehículos, deslizándose a través de las líneas estadounidenses a pie para llegar a las posiciones alemanas días después. El Kampfgruppe Peiper, la formación blindada más poderosa de la ofensiva, había sido destruido sin lograr ningún objetivo estratégico. El patrón se repitió en todo el frente. En Saint-Vith, los defensores estadounidenses resistieron mucho más tiempo de lo que los planificadores alemanes anticiparon, amarrando cruces viales críticos hasta el 21 de diciembre. En Elsenborn Ridge, las divisiones de Infantería Segunda y 99 crearon un hombro norte impenetrable que canalizó al Sexto Ejército Panzer hacia valles estrechos, donde la artillería estadounidense masacraba a la infantería alemana que intentaba abrirse paso. En Bastogne, la división aerotransportada 101 llegó justo antes de que las fuerzas alemanas pudieran tomar la ciudad, creando una fortaleza que absorbió ataque tras ataque. Heinrich Freiherr von Lüttwitz, comandante alemán, envió un ultimátum de rendición al comandante estadounidense el 22 de diciembre. La respuesta de una palabra del general de brigada Anthony McAuliffe entró en la leyenda militar: nueces. Cuando los oficiales alemanes pidieron aclaración, se les dijo que significaba «vete al infierno». La 101, aerotransportada, mantuvo Bastogne durante la Navidad mientras los Panzers de Manteuffel intentaban rodear la ciudad y continuar hacia el oeste. Pero las carreteras que salían de Bastogne eran esenciales para el suministro y el refuerzo. Sin controlar la ciudad, las fuerzas alemanas no podían sostener su avance hacia el oeste. El 24 de diciembre trajo el clima que los planificadores alemanes habían temido. Cielos despejados amanecieron sobre las Ardenas por primera vez en una semana. En cuestión de horas,
el cielo se llenó de aviones aliados. Más de 5.000 salidas volaron ese día, martilleando columnas de suministro alemanas, atacando formaciones de tanques estancadas y lanzando suministros a fuerzas estadounidenses rodeadas. Karl Mayer, comandante de un batallón de tanques Tiger, observó con furia impotente cómo los cazabombarderos P-47 destruían metódicamente su convoy de suministros. Sin municiones, sus Tigers eran inútiles. Sin combustible, no podían moverse. Los pilotos de cazas estadounidenses habían aprendido a atacar primero los camiones de combustible, sabiendo que los blindados alemanes inmovilizados podían tratarse más tarde. El batallón de Mayer, que había comenzado la ofensiva con 45 Tigers, estaba reducido a 19 vehículos operativos. El resto había sido abandonado por falta de combustible, destruido por ataques aéreos o eliminado en combate de corto alcance. El Tiger, el tanque más formidable de Alemania, poseía blindaje que podía rechazar la mayoría de los proyectiles de tanques estadounidenses y un cañón de 88 milímetros capaz de destruir cualquier vehículo aliado a largo alcance. Pero nada de eso importaba cuando los tanques estaban inmóviles, sus tanques de combustible vacíos, mientras los cazabombarderos estadounidenses circulaban sobre ellos como buitres. Para el 25 de diciembre, la ofensiva había alcanzado su punto máximo. Elementos de la segunda división Panzer habían llegado a 6,5 kilómetros del río Mosa cerca de Dinant, la penetración alemana más profunda, pero esta punta de lanza estaba aislada, rodeada y sin combustible. Al norte, tanques británicos mantenían los cruces del Mosa con fuerza. Al sur, el tercer ejército de Patton se había desconectado de sus posiciones en Lorena, había girado 90 grados hacia el norte y había golpeado el flanco sur del saliente alemán. El clima había cambiado decisivamente contra Alemania. Los observadores de artillería estadounidenses llamaban fuego devastador sobre las posiciones alemanas con completa visibilidad. La logística aliada funcionaba con eficiencia mecánica, entregando miles de toneladas de suministros diariamente, mientras las columnas de suministro alemanas ardían bajo el ataque aéreo. El bulto que dio nombre a la batalla había alcanzado su extensión máxima. Ahora los aliados iban a cerrarlo. Otto Krebs, que había comandado una compañía de panzergranaderos durante los primeros días de la ofensiva, se sentó en una trinchera helada cerca de Bastogne el día de Navidad, tratando de comprender qué había salido mal. Habían logrado sorpresa completa. Habían atravesado las líneas estadounidenses. Habían avanzado hasta 48 kilómetros en algunos sectores, y sin embargo habían fracasado. Los estadounidenses no habían colapsado. Cada pueblo pequeño se convirtió en una fortaleza, cada cruce de carreteras en un campo de batalla. Su compañía había comenzado con 160 hombres. 48 permanecían efectivos en combate. El resto estaban muertos, heridos o desaparecidos. No tenían municiones para sus morteros, apenas suficientes balas de rifle para un combate más, y ninguna perspectiva de reabastecimiento, porque los aviones estadounidenses controlaban las carreteras. La cena de Navidad consistió en pan congelado y café débil. Mientras tanto, Krebs podía escuchar la artillería estadounidense disparando continuamente, los proyectiles suministrados por una red logística interminable que parecía no tener límite. Había luchado en el frente oriental. Había visto las masivas ofensivas soviéticas que aplastaban las posiciones alemanas a través del puro peso de números y material. Esto era diferente. Los estadounidenses luchaban con precisión, con coordinación entre infantería, blindados, artillería y aviones que los soviéticos nunca lograron, y lo hacían mientras mantenían a sus soldados bien alimentados, bien equipados y apoyados por un sistema logístico que desafiaba la creencia. En el cuartel general alemán, la realidad del fracaso penetraba lentamente capas de negación. Los generales solicitaron repetidamente permiso para retirarse, para retroceder antes de que los contraataques estadounidenses rodearan y destruyeran toda la fuerza alemana. Hitler se negó. Ordenó renovados ataques hacia el Mosa, insistiendo en que la victoria todavía era posible si los comandantes mostraban suficiente determinación. El 26 de diciembre,
La cuarta división blindada de Patton atravesó hasta Bastogne, abriendo un corredor hacia la ciudad sitiada. Los estadounidenses inmediatamente comenzaron a verter refuerzos y suministros en Bastogne, transformándolo de una posición defensiva en una base para contraataques. Las fuerzas de Manteuffel, que habían rodeado Bastogne pensando que solo contenía una pequeña guarnición, ahora encontraron un punto fuerte estadounidense reforzado en su retaguardia, amenazando sus líneas de suministro y bloqueando carreteras que necesitaban para retirarse. El 1 de enero de 1945 trajo la última operación importante de la Luftwaffe de la guerra, la Operación Bodenplatte, que significa placa de suelo. Más de 900 aviones alemanes lanzaron ataques sorpresa en aeródromos aliados en Bélgica y Holanda, destruyendo aproximadamente 200 aviones aliados en tierra. Durante unas horas, parecía que Alemania todavía podía asestar golpes devastadores, pero la operación había sido un desastre estratégico. La Luftwaffe perdió aproximadamente 280 aviones destruidos, con más de 230 pilotos muertos, desaparecidos, capturados o heridos, incluidos comandantes de ala, líderes de escuadrón y aviadores experimentados y reemplazables. Los aliados reemplazaron sus aviones perdidos en cuestión de días. Alemania nunca recuperaría los pilotos o aviones perdidos, en lo que resultó ser el golpe mortal de la Luftwaffe contra sí misma. Johannes Steinhoff, uno de los pilotos de combate alemanes con más victorias, observó los aviones que regresaban a aterrizar con creciente horror a medida que las pérdidas se hacían evidentes. La Luftwaffe había apostado todo en una operación y perdió. Desde este punto en adelante, las fuerzas alemanas lucharían sin cobertura aérea significativa, mientras los cazabombarderos aliados los cazaban sin descanso. La ofensiva alemana había creado un bulto de 96 kilómetros de profundidad y 64 kilómetros de ancho en su base, pero había fracasado en alcanzar cualquier objetivo estratégico. El Mosa permaneció en manos aliadas. Amberes no fue amenazado. Los ejércitos aliados no habían sido divididos ni rodeados. Lo más crítico, la ofensiva había consumido las últimas reservas estratégicas de Alemania de hombres, tanques, combustible y municiones. Cada división Panzer comprometida en las Ardenas fue efectivamente destruida como fuerza de combate. No existían reemplazos. No se podían producir tanques nuevos en números suficientes. Las reservas de combustible estaban agotadas. La ofensiva había quemado suministros que habían tardado meses en acumularse. Suministros que Alemania nunca podría reemplazar. El 3 de enero, los estadounidenses lanzaron grandes contraataques desde el norte y el sur, con el objetivo de cerrar el bulto y atrapar a las fuerzas alemanas dentro. Hitler finalmente autorizó una retirada limitada el 8 de enero, pero para entonces la oportunidad de una retirada organizada había pasado. Las fuerzas alemanas retrocedieron bajo presión constante, luchando acciones desesperadas de retaguardia, mientras las fuerzas estadounidenses las martillaban desde tierra y aire. Hans Weber, comandante de tanques en la 9ª División Panzer, registró los días finales de la ofensiva en cartas nunca enviadas, encontradas entre sus pertenencias después de su muerte en febrero de 1945. Estamos destruyendo nuestros propios vehículos por falta de combustible para moverlos. Cada carretera está obstruida con equipo abandonado. Los estadounidenses nos persiguen día y noche. Sus aviones aparecen cada vez que el clima se despeja. Su artillería nos sigue con precisión inquietante. Comenzamos esta ofensiva creyendo que podíamos cambiar el resultado de la guerra. Ahora luchamos simplemente para escapar de la trampa que creamos para nosotros mismos. Los hombres ya no hablan de victoria. Hablan solo de llegar vivos a la línea Sigfrido, de encontrar refugio de los proyectiles y bombas estadounidenses, de sobrevivir de alguna manera lo que todos entendemos que es el principio del fin. Apostamos todo en las Ardenas y hemos perdido. Para el 25 de enero de 1945, los alemanes habían sido empujados de vuelta a sus posiciones de partida. La batalla de las Ardenas había terminado. Las estadísticas contaban la historia del fracaso catastrófico. Alemania
comprometió aproximadamente 400.000 hombres a la ofensiva. Entre 80.000 y 100.000 se convirtieron en bajas, muertos, heridos o desaparecidos. Aproximadamente 12.000 fueron asesinados. El ejército alemán perdió 600 tanques y vehículos de asalto, vehículos que nunca podrían ser reemplazados. La Luftwaffe perdió cientos de aviones y pilotos irreemplazables. Las reservas de combustible alemanas, que habían tardado meses en acumularse, se agotaron por completo. Las municiones de artillería cuidadosamente almacenadas para la ofensiva se habían ido. La ofensiva había consumido la capacidad de Alemania para realizar operaciones importantes. Nunca más Alemania lanzaría un ataque de tal escala. Los estadounidenses sufrieron aproximadamente 81.000 bajas, incluidos 19.000 muertos. Pero a diferencia de Alemania, Estados Unidos podía reemplazar estas pérdidas. Barcos de Estados Unidos llegaban diariamente con divisiones frescas, equipo nuevo y suministros sin fin. Los muertos estadounidenses serían llorados, pero su pérdida no detendría las operaciones militares estadounidenses. Los muertos, heridos y capturados de Alemania representaban pérdidas que nunca podrían compensarse. Más significativo que las bajas inmediatas fue el costo estratégico. La ofensiva retrasó los planes aliados de cruzar el Rin en aproximadamente 6 semanas, pero también retrasó las operaciones soviéticas en el este, ya que Stalin había lanzado una masiva ofensiva de invierno el 12 de enero, obligando a Alemania a trasladar refuerzos hacia el este en el momento en que más se necesitaban para defender las Ardenas. Hitler había apostado que una victoria decisiva en Occidente permitiría a Alemania concentrarse contra los soviéticos. En cambio, las Ardenas consumieron fuerzas desesperadamente necesarias en el este sin lograr nada en el oeste. Cuando los soviéticos lanzaron su ofensiva Vístula-Oder, encontraron defensas alemanas debilitadas y avanzaron 480 kilómetros en 3 semanas, llegando al río Oder a menos de 80 kilómetros de Berlín. Las divisiones Panzer destruidas en las Ardenas podrían haber retrasado, aunque no detenido, este avance. En cambio, yacían destrozadas en los bosques belgas, monumentos a la ilusión estratégica. Hermann Gardner, quien había comandado una división de granaderos en la ofensiva, escribió un informe detallado después de la acción que nunca fue enviado, porque para cuando terminó de escribirlo ya no había una estructura de mando funcional para recibir tales informes. Su análisis fue brutalmente honesto. La ofensiva de las Ardenas fracasó porque se basó en suposiciones que no tenían base en la realidad. Asumimos sorpresa completa, que logramos. Asumimos mal tiempo que mantendría los aviones aliados en tierra, lo cual ocurrió durante una semana. Asumimos que el avance rápido evitaría el refuerzo estadounidense, lo cual resultó imposible en carreteras diseñadas para el tráfico agrícola, no para columnas blindadas. Asumimos que el combustible estadounidense capturado sostendría nuestro avance, pero los estadounidenses destruyeron sus suministros o no pudimos alcanzarlos. Asumimos que las fuerzas estadounidenses colapsarían bajo el asalto inicial. En cambio, incluso las divisiones recién llegadas lucharon con una determinación que retrasó nuestro avance en cada cruce de carreteras. Asumimos que nuestra voluntad de ganar superaría las desventajas materiales, como si el coraje pudiera sustituirse por gasolina, la determinación pudiera reemplazar municiones y el espíritu de lucha pudiera superar la superioridad aérea aliada absoluta. De manera más fundamental, asumimos que porque Hitler ordenó una ofensiva, esa ofensiva debía tener éxito. Esto no era planificación militar. Esto era pensamiento mágico y ha destruido las últimas fuerzas capaces de defender Alemania. Las consecuencias de la ofensiva trajeron resultados mucho más allá de la simple derrota militar. El sexto ejército Panzer, que había logrado tan poco en las Ardenas, fue enviado a Hungría para una ofensiva final cerca del lago Balatón. Este ataque, lanzado en marzo de 1945, fracasó completamente contra las defensas soviéticas y el sexto ejército Panzer fue efectivamente destruido. Dietrich sobrevivió a la guerra y fue juzgado por crímenes de guerra en Malmedy,
recibiendo una sentencia de por vida que luego fue reducida. Fue liberado de prisión en 1955 y murió en 1966, nunca reconociendo la masacre que sus fuerzas cometieron. Peiper también fue condenado por crímenes de guerra en Malmedy, inicialmente sentenciado a muerte, luego reducido a cadena perpetua y liberado en 1956. Se mudó a Francia, donde vivió bajo un nombre falso hasta 1976, cuando su identidad fue descubierta. Su casa fue incendiada con bombas y Peiper fue asesinado. La vieja masacre finalmente lo alcanzó 31 años después de los eventos en el cruce de Bougnes. Manteuffel sobrevivió a la guerra, se rindió a los británicos y cumplió una breve condena de prisión. Más tarde entró en la política de Alemania Occidental, sirviendo en el Bundestag, que es el parlamento alemán, y acuñando el término Bundeswehr para las nuevas Fuerzas Armadas de Alemania Occidental. Dio conferencias en West Point, la academia militar estadounidense, sobre la campaña de las Ardenas, analizando cómo la flexibilidad y la logística estadounidenses derrotaron las tácticas blindadas alemanas. En entrevistas durante la década de 1970, Manteuffel fue sincero sobre la inutilidad de la ofensiva. Desde un punto de vista puramente militar, el ataque de las Ardenas no tenía sentido. Alemania carecía de los recursos para llegar a Amberes. Carecíamos del combustible para sostener un avance más allá del Mosa. Carecíamos del poder aéreo para proteger nuestras columnas de los cazabombarderos aliados. Carecíamos de las reservas para explotar cualquier avance que lográramos. La ofensiva tuvo éxito tácticamente al lograr sorpresa y atravesar las líneas estadounidenses. Fracasó operacionalmente porque no pudimos sostener el avance. Fracasó estratégicamente porque incluso si hubiéramos llegado a Amberes, lo cual era imposible, tal éxito no habría forzado la negociación aliada ni cambiado el resultado fundamental de la guerra. Alemania ya estaba derrotada. La ofensiva de las Ardenas simplemente aceleró el colapso final. La batalla de las Ardenas demostró la diferencia entre la competencia táctica y la realidad estratégica. Los soldados alemanes lucharon con habilidad y determinación durante toda la ofensiva. Los comandantes alemanes ejecutaron operaciones complejas bajo condiciones difíciles. Las tripulaciones de tanques alemanes mostraron superioridad táctica en combates individuales. Nada de eso importó porque Alemania carecía de la capacidad industrial, la logística y los recursos para sostener operaciones ofensivas. Los estadounidenses habían sido sorprendidos y gravemente heridos, pero su respuesta ilustró el poder de la superioridad material y la profundidad organizacional. En cuestión de días, Eisenhower, el comandante supremo aliado, había trasladado divisiones a través de cientos de kilómetros, reorganizado estructuras de mando y concentrado fuerza abrumadora contra la penetración alemana. La logística estadounidense entregó miles de toneladas de suministros diariamente. A pesar del clima invernal y las carreteras dañadas, la industria estadounidense reemplazó cada tanque perdido, cada camión destruido, cada proyectil de artillería gastado. La batalla de las Ardenas no fue ganada por tácticas estadounidenses superiores o desempeño en el campo de batalla. En muchos combates, las fuerzas alemanas demostraron mayor habilidad táctica. La batalla fue ganada por la logística estadounidense, por la capacidad industrial que podía absorber pérdidas y reemplazarlas de la noche a la mañana, por un ejército que podía trasladar formaciones del tamaño de cuerpos cientos de kilómetros en respuesta a una crisis, y por la completa superioridad aérea que permitió a los cazas estadounidenses cazar columnas alemanas a voluntad. Para Alemania, las Ardenas representaron la muerte de la flexibilidad estratégica. Después de que la ofensiva colapsara, el ejército alemán luchó operaciones puramente defensivas. La iniciativa pasó completamente a los aliados. En el este, los ejércitos soviéticos avanzaron inexorablemente hacia Berlín. En el oeste, las fuerzas estadounidenses y británicas se prepararon para cruzar el Rin. Las ciudades de Alemania fueron destruidas sistemáticamente por bombardeos estratégicos.
La producción de petróleo colapsó bajo el ataque aéreo. Las redes de transporte se desintegraron. Los suministros de alimentos eran inadecuados. La capacidad industrial que había sostenido 4 años de guerra se estaba desmoronando. Los soldados alemanes ya no luchaban por la victoria. Luchaban para retrasar la derrota, para mantener a los ejércitos aliados alejados de las ciudades alemanas otro día, otra semana, otro mes. Luchaban porque la alternativa era la rendición, y habían sido condicionados a creer que la rendición era traición. Luchaban porque a pesar de todo, a pesar de las ciudades destruidas y los millones de muertos y la completa desesperanza de su posición, el régimen nazi todavía mantenía a Alemania en su puño, y la deserción significaba muerte para el soldado y persecución para su familia. La batalla de las Ardenas le costó a Alemania aproximadamente 100.000 bajas y consumió equipo, combustible y municiones irreemplazables. A cambio, Alemania no logró nada de valor estratégico. La ofensiva retrasó las operaciones aliadas 6 semanas. Obligó a los aliados occidentales a posponer su cruce del Rin de febrero a marzo de 1945. Ese fue el total de los logros alemanes. Por este retraso, Alemania sacrificó sus últimas reservas móviles, asegurando que, cuando los aliados finalmente cruzaran el Rin, encontraran defensas debilitadas que colapsaron rápidamente. Por este retraso, Alemania sacrificó divisiones Panzer desesperadamente necesarias para defender contraofensivas soviéticas en el este. Por este retraso, Alemania consumió reservas de combustible que podrían haber alimentado una retirada de combate que podría haber prolongado la resistencia. La ofensiva de las Ardenas fue la última apuesta de Hitler y fue un fracaso catastrófico. Quizás el fracaso más costoso de toda la guerra, porque consumió recursos que Alemania no podía permitirse perder en busca de objetivos que Alemania nunca podría lograr. Paul Schmidt, quien había participado en el asalto inicial como infante en la 12ª División de Granaderos, sobrevivió a la guerra y registró sus recuerdos en la década de 1960. Su relato capturó la transformación que los soldados alemanes experimentaron durante la ofensiva. Comenzamos con esperanza, bordeando la euforia. Finalmente, estábamos atacando de nuevo. Finalmente, asestaríamos un golpe decisivo contra los estadounidenses. Los primeros días parecieron confirmar nuestras esperanzas. Las unidades estadounidenses se retiraron. Avanzamos. Capturamos suministros y equipo. Pero para el 4.º día, la realidad se impuso. La resistencia estadounidense se endureció. El fuego de artillería estadounidense aumentó. Los contraataques estadounidenses nos expulsaron de posiciones que habíamos tomado. Y siempre, cuando el clima se despejaba, venían los aviones. Día tras día, los cazas estadounidenses atacaban nuestras columnas. Destruyeron nuestros camiones de suministro, nuestros transportes de combustible, nuestros portadores de municiones. Sin suministros, no podíamos avanzar. Sin combustible, nuestros tanques permanecían inmóviles. Para Navidad, entendimos que la ofensiva había fracasado. Para Año Nuevo, entendimos que tendríamos suerte de escapar de vuelta hasta Alemania. Cuando finalmente nos retiramos a finales de enero, nuestra división había sido destruida. De los hombres que atacaron el 16 de diciembre, menos de un tercio regresaron a las líneas alemanas. El resto estaban muertos, heridos o capturados. Habíamos perdido la guerra en las Ardenas, no porque los estadounidenses nos derrotaran en batalla, sino porque nos derrotamos a nosotros mismos. Atacamos con recursos inadecuados, objetivos imposibles y planificación delirante. Y 50.000 soldados alemanes pagaron con sus vidas por esta ilusión. Los soldados alemanes que lucharon en las Ardenas no eran los mismos hombres que habían conquistado Francia en 1940 o que habían avanzado profundamente en la Unión Soviética en 1941. Muchos eran adolescentes con solo semanas de entrenamiento, lanzados al combate, equipados con armas obsoletas. Otros eran hombres de 40 y tantos años, sacados de fábricas y oficinas para llenar rangos agotados. Las divisiones de élite de las SS todavía contenían veteranos de combate,
pero sus filas habían sido muy diluidas con jóvenes reclutas que carecían de experiencia. El equipo era una mezcla de armas obsoletas, material capturado de una docena de naciones diferentes y vehículos alemanes puestos en servicio a pesar de la falta de fiabilidad mecánica. La logística funcionaba mal porque la red de transporte de Alemania se estaba desmoronando bajo el ataque aéreo. El ejército alemán que atacó en las Ardenas tenía poco parecido con la poderosa fuerza que había dominado Europa 4 años antes. Este era un ejército de hombres exhaustos, luchando con equipo gastado, sostenido por una ideología cada vez más irreal, y la esperanza desesperada de que de alguna manera, contra toda evidencia, Alemania aún podría evitar la derrota completa. Pero algunos elementos permanecieron de las victorias anteriores de Alemania. La doctrina táctica alemana todavía enfatizaba la iniciativa en los niveles inferiores. Se esperaba que los comandantes de compañía y batallón tomaran decisiones y explotaran oportunidades sin esperar órdenes del mando superior. Esta flexibilidad había servido bien a Alemania en campañas anteriores. En las Ardenas, permitió que unidades aisladas continuaran atacando incluso cuando las comunicaciones fallaron y cuando la ofensiva general se había estancado claramente. Las tripulaciones de tanques alemanas seguían siendo altamente capacitadas. Los tanques Tiger y Panther, cuando tenían combustible y municiones, eran superiores a la mayoría de los blindados aliados. Las unidades de infantería alemanas, cuando estaban adecuadamente lideradas y suministradas, luchaban con determinación. Nada de esto cambió la realidad estratégica de que Alemania estaba librando una guerra que ya no podía ganar contra enemigos que poseían una superioridad material abrumadora. La excelencia táctica y el espíritu de lucha eran insuficientes cuando el enemigo podía absorber pérdidas y reemplazarlas, mientras Alemania no podía. La batalla de las Ardenas reveló la bancarrota final de la posición estratégica de la Alemania nazi. La estrategia de Hitler desde 1943 había sido infligir suficientes bajas a los enemigos de Alemania para que negociaran en lugar de continuar luchando. Este enfoque asumía que las democracias eran débiles, que los aliados se desmoronarían bajo las pérdidas, que las poblaciones británica y estadounidense exigirían paz una vez que las bajas aumentaran. Cada aspecto de este pensamiento resultó ser erróneo. Los aliados estaban preparados para aceptar bajas significativas para lograr la derrota completa de Alemania. Cuando las unidades estadounidenses fueron arrolladas en los días iniciales de la ofensiva de las Ardenas, los comandantes estadounidenses respondieron apresurando refuerzos para contener el avance, no considerando la negociación. Cuando los tanques británicos mantuvieron los cruces del Mosa, negando a los alemanes su objetivo principal, el gobierno británico no vaciló en su compromiso con la rendición incondicional de Alemania. Los aliados entendieron lo que Hitler se negaba a aceptar. Alemania había perdido la capacidad de alterar la trayectoria fundamental de la guerra. La pregunta no era si Alemania sería derrotada, sino cuándo y a qué costo. La ofensiva de las Ardenas agregó aproximadamente 100.000 bajas alemanas a la cuenta final, sin cambiar la respuesta a ninguna de las dos preguntas. Lo que la ofensiva sí logró fue eliminar cualquier posibilidad de que Alemania negociara una rendición condicional. La masacre de Malmedy y otras atrocidades cometidas por las fuerzas de las SS durante la ofensiva eliminaron cualquier simpatía que los líderes aliados pudieran haber sentido por Alemania. Cuando las fuerzas de Paper fusilaron a prisioneros estadounidenses, cuando las tropas de las SS asesinaron a civiles belgas, cuando las fuerzas alemanas cometieron crímenes de guerra sistemáticos durante su avance, aseguraron que las demandas aliadas de rendición incondicional y ocupación completa serían innegociables. Alemania sería derrotada totalmente, ocupada completamente y su liderazgo juzgado por crímenes de guerra. La ofensiva de las Ardenas se aseguró de que no habría paz negociada, ninguna rendición condicional, ninguna oportunidad para el liderazgo nazi de escapar de la justicia. Para febrero de 1945, cuando las últimas fuerzas alemanas se retiraron a la línea Sigfrido,
La situación militar era desesperada. En el este, los ejércitos soviéticos se habían acercado a 96 kilómetros de Berlín. En el oeste, las fuerzas estadounidenses y británicas se preparaban para cruzar el Rin con fuerza abrumadora. La producción de petróleo de Alemania se había reducido a casi nada por el ataque aéreo a las plantas de combustible sintético. Los aviones alemanes permanecían en tierra por falta de combustible de aviación. Los tanques permanecían inmovilizados en posiciones defensivas, incapaces de maniobrar por falta de gasolina. Las ciudades alemanas fueron destruidas sistemáticamente por bombardeos las 24 horas. Las redes de transporte fueron destrozadas. La economía colapsaba. Los suministros de alimentos eran inadecuados. El régimen nazi controlaba Alemania a través del terror, ejecutando soldados por derrotismo y colgando a civiles sospechosos de dudar de la victoria. Alemania se había convertido en un estado de pesadilla, luchando por su propia destrucción, incapaz de rendirse porque el régimen prefería destruir Alemania en lugar de admitir la derrota. Incapaz de ganar porque la victoria había dejado de ser posible. Los soldados que regresaron de las Ardenas llevaban consigo el conocimiento de que Alemania estaba acabada. Habían visto la superioridad material estadounidense de primera mano. Habían experimentado el peso del poder aéreo aliado. Habían comprendido la imposibilidad de derrotar a enemigos que podían reemplazar pérdidas más rápido de lo que Alemania podía infligirlas. Algunos seguirían luchando por lealtad a sus unidades y camaradas. Algunos lucharon porque la deserción significaba ejecución. Algunos lucharon porque el régimen nazi había destruido su capacidad de pensamiento independiente, condicionándolos a seguir órdenes independientemente de las consecuencias. Pero pocos lucharon creyendo que la victoria seguía siendo posible. Las Ardenas habían sido el último esfuerzo ofensivo de Alemania. Desde febrero en adelante, Alemania luchó batallas puramente defensivas, acciones de retraso, últimas resistencias sin esperanza en ciudades que serían destruidas defendiéndolas. La guerra continuaría durante 3 meses más, pero su resultado había sido determinado. Alemania sería derrotada, ocupada y dividida. El régimen nazi sería destruido, y millones más morirían en las batallas finales, sus muertes comprando nada excepto un breve retraso de lo inevitable. La batalla de las Ardenas, desde la perspectiva alemana, fue una historia de ilusión, negación y derrota. Fue una historia de soldados enviados a lograr lo imposible con recursos inadecuados por líderes que se negaron a aceptar la realidad. Fue una historia de competencia táctica desperdiciada en busca de una imposibilidad estratégica. Fue una historia de coraje y determinación que no produjo ningún resultado significativo excepto acelerar la destrucción que esas cualidades estaban destinadas a prevenir. Los soldados alemanes en las Ardenas lucharon tan bien como cualquier soldado podría esperarse que luchara bajo tales circunstancias. Lograron sorpresa, atravesaron las líneas enemigas, avanzaron profundamente en Bélgica e infligieron bajas significativas a las fuerzas estadounidenses. Nada de eso importó porque el cálculo estratégico fundamental estaba equivocado. Alemania no podía derrotar a la coalición aliada mediante operaciones militares y carecía de los recursos para la victoria. Cuanto más tiempo luchara Alemania, más completamente sería destruida. Cada soldado alemán que murió en las Ardenas murió en vano porque la ofensiva nunca podría lograr sus objetivos, y su fracaso garantizó la derrota total de Alemania. El balance final fue brutal. Alemania perdió 100.000 hombres, 600 tanques, cientos de aviones y cantidades irreemplazables de combustible y municiones. A cambio, Alemania retrasó las operaciones aliadas 6 semanas y no ganó absolutamente nada de valor estratégico. La ofensiva de las Ardenas fue un fracaso catastrófico, pero fue más que una derrota militar. Fue la muerte de la última ilusión alemana de que la guerra aún podía ganarse. Después de las Ardenas, incluso el nazi más fanático entendió que Alemania enfrentaba no solo la derrota, sino la destrucción. La ofensiva consumió las últimas fuerzas capaces de retrasar esa destrucción,
asegurando que cuando llegara el colapso final, sería rápido y total. La batalla de las Ardenas, desde la perspectiva alemana, fue el momento en que se selló el destino de Alemania, cuando murió la esperanza, cuando la ilusión de una posible victoria finalmente se hizo añicos contra la realidad de la superioridad material aliada absoluta. Los soldados alemanes que lucharon en las Ardenas creían que estaban luchando por la supervivencia de Alemania. En cambio, participaron en una operación que garantizó la destrucción de Alemania, ordenada por un régimen que prefería la catástrofe total a admitir el error, lanzada contra enemigos cuyas ventajas materiales abrumadoras ninguna cantidad de coraje o habilidad táctica podía superar. Sin embargo, en medio de todo este caos y destrucción, surgieron historias de humanidad que trascendieron el conflicto. Soldados alemanes y estadounidenses, en momentos de tregua no oficial, compartieron cigarrillos y ayudaron a evacuar heridos. Médicos de ambos bandos trataron a enemigos heridos con la misma dedicación que a sus propios camaradas. En algunos pueblos belgas, familias escondieron tanto a soldados alemanes como estadounidenses heridos, negándose a ver enemigos donde solo había jóvenes sufriendo lejos de casa. Décadas después, veteranos de ambos lados se reunirían en las Ardenas, ya no como enemigos, sino como hombres que habían compartido la experiencia más intensa de sus vidas. Alemanes y estadounidenses caminaban juntos por los bosques donde una vez se habían matado unos a otros, recordando no con odio, sino con respeto mutuo por el coraje que cada lado había demostrado. Reconocían que habían sido jóvenes cumpliendo con lo que creían era su deber, atrapados en fuerzas históricas más grandes que ellos mismos. La batalla de las Ardenas enseñó una lección que resonaría a través de las generaciones: que la valentía y la habilidad militar, sin importar cuán impresionantes sean, no pueden superar decisiones estratégicas fundamentalmente erróneas. Que la guerra, en última instancia, no la ganan los soldados más valientes, sino las naciones con los recursos y la visión para evitar enviar a sus jóvenes a batallas imposibles de ganar. Y quizás lo más importante, demostró que incluso en el conflicto más brutal, la humanidad podía persistir, y que los antiguos enemigos podían encontrar reconciliación y paz. Los campos de batalla de las Ardenas, donde tantos murieron en diciembre de 1944, hoy son monumentos no solo a los que cayeron, sino a la paz duradera que surgió de las cenizas de esa terrible batalla. Porque al final, lo que nos define no es nuestra capacidad para hacer la guerra, sino nuestra capacidad para hacer las paces después de ella.